Bueno, entonces los ejercicios sobre arreglos son: primero, vamos a imprimir un arreglo al revés. Segundo, vamos a escribir una función que obtenga el promedio de los valores almacenados en un arreglo de tipo float. Y finalmente vamos a sumar únicamente aquellos números primos contenidos en un arreglo de tipo int. Para imprimir un arreglo al revés, entonces vamos a definir un procedimiento. Aún no va a retornar nada y se va a llamar imprimir arreglo al revés. Como queremos imprimir un arreglo, entonces este procedimiento necesita como parámetro el arreglo y su tamaño. Para imprimir al revés, entonces miren que la idea sería arrancar en la última posición del arreglo e ir decrementando esta variable hasta que llegue a 0. Cuando llegue a 0, esta condición se cumple, es válida, pero en un punto dado la i se va a volver negativa. En un punto se va a volver menos 1. Cuando la i se vuelve menos 1, esta condición no se cumple, por lo tanto finaliza el for. Pero entonces aquí la importancia radica en que miren que inicialmente la i toma el valor de la última posición del arreglo y cada que se ejecuta se empieza a devolver hasta que llega a la posición 0. Aquí estamos definiendo el arreglo como tal, y si invocamos esta función, entonces en pantalla nos va a aparecer el valor contenido en la posición 5 es 6 y así sucesivamente, porque esta es la posición 5 del arreglo. Para poder obtener el promedio de los números de un arreglo de tipo float, entonces vamos a sacar el promedio. Esto va a retornar un float y va a recibir como parámetro un arreglo de tipo float y el tamaño del arreglo. Definimos una variable que inicialmente arranca en 0 y dicha variable, la idea es almacenar en esa variable el promedio, la suma de los elementos del arreglo. Entonces miren que acá incluso se está utilizando un recorrido en donde arrancamos en la última posición y vamos hasta la posición 0. Aquí no importa el orden cómo se recorra el arreglo, porque independientemente si empezamos desde la posición 0 y vamos hasta la última posición, es lo mismo que si iniciamos en la última posición y volvemos a la posición 0. Simplemente estamos sumando todos los valores que están contenidos en el arreglo. Y cuando sumamos todos los valores, al final lo que hacemos es retornar el promedio dividido en el tamaño del arreglo. Entonces aquí tenemos la invocación de la función y dado este arreglo, entonces él nos retorna el promedio de cada uno de la suma de todos estos elementos. Y finalmente entonces sería, vamos a sumar los números primos que estén contenidos en un arreglo. Entonces aquí vamos a utilizar una función que ya creamos previamente en la guía de programación iterativa, y es la función de determinar primo. Entonces, sumar primos recibe como parámetro el arreglo de tipo int y el tamaño del arreglo, y la idea es retornar un entero. El acumulador entonces lo inicializamos en 0 y luego empezamos a ejecutar el ciclo for, que va a recorrer todo el arreglo. Pero entonces, por cada elemento que esté en el arreglo, vamos a determinar si ese número es o no primo. Entonces simplemente lo que hacemos es llamar la función determinar primo. Recordemos que esta función retorna un valor booleano, por lo tanto yo la puedo invocar directamente acá en el if. Entonces determinar primo, y le mando como parámetro el valor contenido en la posición i, o dada la iteración 0, 1, 2, 3, bueno, hasta el tamaño del arreglo. Entonces, si por ejemplo tenemos en cuenta este arreglo que está acá, entonces el primero evalúa arreglo en la posición 0. ¿Qué hay en la posición 0 de ese arreglo? Hay un 10. Entonces llamamos la función determinar primo de 10. Internamente la función ejecuta pues sus instrucciones y nos va a retornar un true o un false. Para el caso del 10 pues nos va a retornar falso. Claro, porque el 10 no es un número primo. Como nos retorna falso, entonces no se
acumula nada y simplemente la i incrementa para ubicarse en la posición 1. Para ese caso, en la posición 1 su valor es 11. Si invocamos la función determinar primo de 11, entonces eso nos va a retornar un true, porque el 11 sí es un número primo. Entonces aquí simplemente acumulamos ese 11 y se repite el ciclo. Y así sucesivamente hasta que al final solamente estamos sumando los números primos que estén contenidos en ese arreglo. Y al final simplemente retornamos el acumulador. Y aquí imprimimos en pantalla la suma de los primos dado este arreglo y su tamaño. Bueno, aquí hay algunas referencias y bueno, muchas gracias por ver este video.